Buenas tardes a todas y a todos. A nombre del equipo de En la Mira, les damos la más cordial bienvenida al segundo capítulo de Visión Juvenil sobre el Derecho de nuestra segunda temporada. En nuestro segundo programa, abordaremos un tema muy interesante, que es el tema de seguridad pública y seguridad nacional, y en el cual tenemos el honor de contar con la presencia como invitado de lujo a el capitán Juan Carlos Salinas Sosa. El capitán Juan Carlos tiene una destacada trayectoria en académica. Es licenciado en Derecho por la Universidad Mexicana de Educación a Distancia. Es oficial de transmisiones por la Escuela Militar de Transmisiones de la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Es maestro en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, NACIPE, y es titulado con mención honorífica, sustentando la tesis Política de Seguridad Pública, Retos y Perspectivas. En la Secretaría de la Defensa Nacional es capitán segundo de transmisiones retirado y en el activo se desempeñó en responsabilidades de seguridad nacional. Ha tomado diversos cursos y diplomados en prestigiosas instituciones como la Universidad Iberoamericana, la Universidad Nacional Autónoma de México, el órgano administrativo al Servicio de Protección Federal, con ASIS, Capítulo México. Entre los cursos que ha tomado están el curso básico y curso avanzado de aplicación táctico-administrativo. Estuvo en la Escuela Militar de Aplicación de las Armas y Servicios, estuvo en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, tomó cursos de protección a funcionarios en el Estado Mayor Presidencial, tomó curso de introducción institucional y curso de código de ética del gobierno federal, impartido por la Presidencia de la República. Fue integrante de la delegación mexicana que participó en el Ejército de Gabinete Binacional en materia de seguridad México-Estados Unidos, realizado en El Paso, Texas, en Estados Unidos, en el año de 2010. Y estuvo ahí como representante de la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Juárez, del estado de Chihuahua. Cuenta con una destacada trayectoria como conferencista y entre sus participaciones está el haber impartido la conferencia La seguridad como un pilar del Estado y la sociedad en el segundo Congreso Internacional de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, dictó la conferencia Los cambios constitucionales con la entrada de la Guardia Nacional en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, NACIPE. Participó en la mesa de análisis El proceso penal acusatorio en las instituciones de seguridad pública, procuración e impartición de justicia en México por la misma institución. Compareció ante la Honorable Cámara de Senadores en el Parlamento Abierto para el análisis y discusión de la reforma constitucional en materia de la Guardia Nacional. Además, es autor del libro Política de Seguridad Pública, 1994-2014, publicado por la famosísima editorial Portugal. Es árbitro de artículos de investigación orientados a publicarse en temas de derecho penal, ciencias penales, seguridad pública, seguridad interior y política criminal en la revista Ciencia Jurídica de la División de Derecho. En el ámbito profesional se ha desempeñado como capitán segundo de transmisiones en el Estado Mayor Presidencial. Participó de manera sustantiva en el análisis, diseño y formulación en la implantación del Plan Estratégico de Seguridad para Ciudad Juárez, Chihuahua, que fue de 2009 a 2010. Eje de la seguridad pública en el programa Todos Somos Juárez. En la Policía Federal se desempeñó con el grado de inspector, ocupando, entre otros cargos, el de segundo comandante del 31º Agrupamiento de Reacción y Alerta Inmediata en la División de Fuerzas Federales. Además, ha sido evaluado satisfactoriamente por el Centro Nacional de Control de Confianza de la Secretaría de Defensa Nacional. Capitán, tenga usted la más grata bienvenida. Muchísimas gracias al programa en la Mira. Es un programa de entusiastas del derecho, de jóvenes, y cuya visión es precisamente de recuperar todos los aspectos fundamentales de la sociedad, de la visión del derecho. Agradezco mucho a este importante programa. A Gabriela Espinosa, una entusiasta abogada, también a Carlos Antonio Rómez. Gracias por la presentación y pues sin más preámbulo damos inicio a esta charla, a esta conferencia, y quedo a sus órdenes. Gracias a usted, capitán. Es un honor tenerlo el día de hoy en este programa. Sabemos que es una persona muy ocupada y también sabemos de su destacada trayectoria. Muchas gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Ya entrando en materia, cuando surgió la opción de hacer este tema,
Personalmente me surgieron algunas preguntas. La primera de estas fue, ¿qué es seguridad pública y qué es seguridad nacional? ¿Es lo mismo o existe alguna diferencia entre estas? ¿Podría explicarnos esto? Sí, por supuesto, con mucho gusto. Y bueno, quiero aclarar que en mis 3 tesis, tanto de licenciatura como de maestría y ahora de doctorado, están en el ámbito de la seguridad pública y precisamente en un análisis jurídico constitucional de la seguridad pública. Doctrinariamente, la seguridad pública en México tiene un concepto y a partir de 1994 también la reforma constitucional de seguridad pública tenemos un concepto de seguridad pública el cual ha sufrido modificaciones en la reforma de 2009. Pero básicamente, ¿qué debemos entender por seguridad pública de manera doctrinaria? Seguridad pública son todas las acciones que realiza un gobierno, ya sea del ámbito federal o del ámbito local, como puede ser una entidad federativa o un municipio. Entonces, son todos aquellos programas, políticas y acciones que realizan para garantizar el orden público, es decir, que en la vía pública, en la calle, exista un ambiente propicio para que las personas puedan transitar y puedan realizar sus actividades cotidianas. De otra forma, no se entendería pues que nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tuviese una parte dogmática donde se prevén diversos derechos para todos los ciudadanos y las garantías para alcanzar estas. Una de las garantías precisamente, y para mí, en mi opinión, es la primera garantía que debe tener todo ciudadano, el de seguridad pública. Y si nos regresamos un poquito más allá, a los orígenes de las organizaciones humanas, el clan, el gens, posteriormente el Estado, la República en Roma, ha quedado de manifiesto que precisamente es la seguridad de todas estas organización social la que da el origen a esta conformación humana. Luis Recancé Siches, un destacado jurista académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, dice que la seguridad pública es el valor funcional del derecho. Entonces, como abogados, entendemos la magnitud de estas palabras de Luis Recancé Siches en el sentido de que precisamente esta implementación del derecho a través de las fuerzas policiales y de las fuerzas armadas ahora, pues es precisamente la seguridad pública y es lo que debe existir en un primer momento pues, para que haya una vida en sociedad armónica, viable y que podamos realmente tener acceso a los demás derechos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes establecen en favor de todas las personas, no solamente de los ciudadanos mexicanos. Como abogados llevamos mucho de esto en la carrera y incluso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que para ser ciudadanos se requieren, tener mayoría de edad y varios requisitos más. Sin embargo, la seguridad pública no solamente es para los ciudadanos, es también para las personas en estado de interdicción, para los niños, para los menores de edad, para las personas que están aquí en nuestro país como turistas, como inmigrantes, para todas las personas en general, tutela esta seguridad pública la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no solamente para los ciudadanos, es decir, el término de ciudadanos en un sentido amplio. Ahora, la seguridad pública desde la parte constitucional está establecida en el artículo 21 constitucional desde la reforma de 1994. Esta reforma surge como una iniciativa
para hacer frente a los elevados índices de inseguridad que ya en la década de los 90 existían, particularmente en el tema de, o en el ámbito del fuero común. Entonces surge esta reforma de 1994 y ahí se establece por primera vez el concepto de seguridad pública como una función del Estado, es decir, de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, para coordinarse entre todas las autoridades y conformar un sistema nacional de seguridad pública que permita precisamente implementar todas estas acciones que mencionaba en un primer momento desde la parte doctrinaria, acciones, políticas públicas, planes, de que los gobiernos puedan llevar a cabo todo esto. Seguridad nacional es diferente a la seguridad pública. La seguridad nacional, existe una ley, que regula a la seguridad nacional en nuestro país, y la seguridad pública también. El artículo 21 constitucional tiene su ley reglamentaria que se denomina Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde precisamente se habla de las competencias de cada uno de los órdenes de gobierno y de las autoridades que deben intervenir en la seguridad pública, incluso de la participación ciudadana, que aun cuando se ve muy poco constitucional y legalmente, hay facultades para la intervención en la evaluación de las políticas públicas y de las instituciones de seguridad pública desde la ciudadanía. Entonces, retomando el concepto de seguridad nacional, la seguridad nacional, en el artículo 89 constitucional, fracción sexta, dispone que el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, en su facultad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, tiene toda la facultad y la responsabilidad para garantizar la seguridad nacional y la seguridad interior, y si esto es necesario, puede hacer uso de parte o de la totalidad de las Fuerzas Armadas. En el último lustro se promulgó una ley de seguridad interior, la cual actualmente está declarada como inconstitucional en su totalidad, pero respecto de la seguridad nacional concretamente es diferente. Hay una ley que la regula, y bueno, ¿por qué actualmente hay, digamos, que se mezclan o se intercalan estos conceptos de seguridad pública y seguridad nacional? Esto fue a partir de la reforma constitucional de 2019, donde la Guardia Nacional es una institución civil, pero que también desde la parte militar iba a tener todo este fortalecimiento de disciplina, de orden, que no habían tenido las instituciones civiles de seguridad, y que fue necesario también Entonces, aquí es donde pudiera prestarse alguna confusión, pero si leemos el decreto o la ley de Guardia Nacional, pues en los transitorios se establece muy claramente que las Fuerzas Armadas estarán durante 5 años, precisamente para darle fortaleza, viabilidad a la Guardia Nacional, y posterior a estos 5 años, una vez que la seguridad pública en nuestro país esté funcionando, las Fuerzas Armadas recobrarán su papel fundamental de seguridad nacional y de garantes del Estado mexicano, que siempre lo han sido. Muchísimas gracias hasta aquí. Muchas gracias por ilustrarnos al respecto, capitán, y por hacer esta distinción entre lo que es la seguridad pública y la seguridad nacional. Pero quiero preguntarle, capitán, ¿cómo considera usted que se encuentra actualmente la seguridad pública en nuestro país? Todo lo que nos comentaba respecto a estos sistemas que se aplican, estas medidas, estas políticas criminales, ¿cómo considera usted que se encuentra actualmente la seguridad pública en México, capitán? El estado actual de la seguridad pública es un desarrollo permanente y
que se sigue fortaleciendo en el tiempo, el gran esfuerzo, uno de los primeros pasos en la época reciente para quienes hemos estudiado la seguridad pública. Un parteaguas fundamental fue la reforma constitucional de 1994, posteriormente la reforma de 2009, en donde pasa de la Policía Federal Preventiva a la Policía Federal, y también un aspecto fundamental de estas reformas es la reforma constitucional en materia de proceso penal acusatorio. ¿Cómo nos encontramos en seguridad pública actualmente? Bueno, pues como les decía, desde antes de 1994 y precisamente se fundamenta la reforma constitucional de 1994 en los altos índices delictivos, particularmente en el fuero común. No ha habido cambios sustantivos en una reducción importante. Bueno, en los siguientes años, 96, 97, hubo un descenso, pero a partir prácticamente desde mediados de la década de los 90 a la fecha, los índices delictivos se han sostenido en el tiempo e incluso se han incrementado de manera paulatina. Es decir, si en un año, por ejemplo, algún delito baja 1 o 2 puntos, en el siguiente año se recupera 5 puntos. Y cuando hacemos un análisis, recomiendo mucho mi libro Política de Seguridad Pública 1994-2014, de la editorial Porrúa, y aprovecho para agradecer al doctor Eduardo López Betancourt el honor que me hace al prologar esta obra y que conjuntamente la recomendamos ampliamente. Ahí hago precisamente un recorrido de un análisis de la seguridad de manera particular por cada uno de los delitos, el fuero común, el fuero federal, pero en términos generales y actualmente pues no es la excepción. Se hablaba hace aproximadamente un año con esto de del a mantenernos en nuestras casas, a estar a resguardo. Se hablaba de una reducción de los índices delictivos, pero bueno, también hay que ser realistas, ¿no? Si la reducción de la movilidad se fue en un 80%, pues en esa proporción tendría que disminuir los delitos, y para que disminuyan en esta proporción, en un 80%, pues no fue el caso. Se hablaba de reducciones mínimas, entonces, pues creo que no podemos echar las campanas al vuelo, tenemos que estar con los pies en la tierra y seguir trabajando. No podemos hablar cuando hay una reducción de 5 o de 10 puntos y la movilidad fue se redujo en un 80, 70% más o menos en algunas entidades, varía, pero si hacemos un análisis, pues vamos a hablar de alguna reducción. Actualmente la inseguridad o la sensación de inseguridad de la zona de México en las encuestas del INEGI, estamos en más del 70% de que contestan como el primer, y es el primer problema que manifiestan los ciudadanos, que les afecta. Es muy lejanamente, creo, y el otro, el económico, pero estos están por el 35%, ¿no? Que manifiesta la población, y luego como el 30% el tema de la economía. Varía con respecto a algunas entidades del norte del país, debido a que pues hay un poquito más de empleo. Pero en términos generales, así nos encontramos. Sí, algunos delitos del orden federal en algún momento han tenido alguna reducción, pero en general los delitos, tanto del fuero común como del fuero federal, mantienen una línea sostenida y en ascenso, ¿no? Esa es la realidad. Y reitero pues la recomendación de mi obra para
para ver algunos detalles de lo que aquí comento. Muchas gracias, capitán. Nos mencionaba que la seguridad, estos niveles han subido, que a veces bajan, pero pues realmente vuelven a subir. Y ya hablando un poco más de este tema de seguridad pública, ¿nos podría decir quién o quiénes son los responsables de la seguridad pública en México? Sí, los responsables de la seguridad pública, bueno, pues el artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública es una función del Estado a través de la federación, las entidades federativas y los municipios. Posteriormente, más allá en otro apartado, menciona pues, que también la sociedad tiene una participación en este tema de seguridad pública. Si volvemos, como decía hace un rato, también de manera doctrinaria y al origen, a la razón de ser del Estado, según Thomas Hobbes, la razón del Estado, según Thomas Hobbes, es precisamente la seguridad. Entonces, pues la respuesta pues, nos la da la doctrina y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Son quienes, pues, quienes están al frente de estas responsabilidades del Estado y particularmente el gobierno. Sí, porque el Estado, pues somos todos, ¿no? Autoridades, población, territorio y gobierno, pero ya hablando de un tema de responsabilidad, pues no podemos responsabilizar a los ciudadanos, ¿no? Aquí queda muy claro y además, si nosotros como abogados que la entendemos muy bien a la ley orgánica de la Administración Pública Federal, etcétera, pues queda bastante claro pues que son las autoridades de los tres órdenes de gobierno, las cuales deben de conformarse en un sistema nacional de seguridad pública, es decir, deben conjuntar sus esfuerzos y deben de colaborar entre sí en materia de tanto de intercambio de información como de operativos conjuntos, precisamente para dar resultados de manera eficaz a los ciudadanos, porque para bien o para mal, los ciudadanos quienes habitan, por ejemplo, en algún municipio del país, pues ahí es jurisdicción concurrente, ¿no? Tanto la jurisdicción municipal, la jurisdicción de la entidad federativa correspondiente y la jurisdicción de la federación, es decir, ninguno podría sustraerse pues, a la responsabilidad precisamente de garantizar la seguridad en algún municipio, ¿no? Del país. Muchísimas gracias por su respuesta, capitán. Y de todo lo que se presenta por la naturaleza de la materia, ¿cuáles consideraría usted, capitán, que son los retos que enfrentan estas políticas de seguridad pública en nuestro país? Sí, muchas gracias por la pregunta, Antonio. Los retos que se ha discutido mucho ha habido diferentes foros y se ha discutido mucho también en libros sobre estos retos que enfrentan las políticas de seguridad pública. Por una parte, desde la óptica de las políticas públicas, ¿no? Que deben de tener una visión integral, porque cuando una política pública solamente se analiza desde, por ejemplo, desde el aspecto jurídico o desde el aspecto social, pues siempre va a haber áreas de oportunidad que quedan y que no se revisan, que no se analizan, y en consecuencia los programas o las propuestas que se hacen para atender estas cuestiones de seguridad pública, pues no tendrían una visión de túnel. Entonces, estas políticas de seguridad pública tienen que tener una visión integral, sin que esto nos lleve, por ejemplo, actualmente se habla de seguridad ciudadana. El concepto de seguridad pública lo han llevado o se ha llevado
a un concepto de seguridad ciudadana. Incluso en algunas entidades le han denominado secretarías de seguridad ciudadana, direcciones de seguridad ciudadana, a los entes o a los organismos facultados para atender las cuestiones de seguridad pública. Sin embargo, el concepto de seguridad ciudadana, pues es un concepto que va mucho más allá, donde se habla de la dignidad de las personas, de que incluso asegurar la alimentación, la parte económica de las personas, es decir, un ideal, ¿no?, de bienestar. Entonces, yo lo que planteo actualmente en mi tesis de doctorado es que este concepto de seguridad ciudadana pues no debe llevarse al extremo de que las autoridades de seguridad pública, las fiscalías, digan, bueno, pues es que la seguridad ciudadana es de todos, ¿no? Y aquí tenemos una responsabilidad compartida todos, la Secretaría de Economía, de Desarrollo Social, de Vivienda, y entonces se perdería el concepto de Estado y la razón de Estado, según Thomas Hobbes, precisamente de que el Estado es y según Max Weber también, el Estado precisamente está facultado para hacer el uso de la fuerza si alguna persona se sale de los límites que establece el derecho. Es decir, toda persona que no ajusta su conducta al Estado de Derecho vigente, pues tendrá consecuencias. Luego, entonces, este concepto de seguridad ciudadana, en mi opinión, va mucho más allá. Las autoridades de seguridad pública y las fiscalías o procuradurías no deben de perder de vista el mandato constitucional de ser los garantes de ese orden público, de ese orden jurídico, que precisamente lleve a la sociedad a que haya un orden en la vía pública para que puedan ejercer sus demás derechos todas las personas. Entonces, estos son uno de los grandes retos. También otro de los retos, y que se ha hablado mucho, han sido los temas de coordinación de los municipios con las entidades y con la federación. Este ha sido un reto y que se debe de trabajar de manera permanente, y precisamente la Guardia Nacional tiene que apuntar a fortalecer uno de los retos más importantes, que es precisamente de la coordinación en los tres órdenes de gobierno. Sí, sí, claro que sí, bastante cierto, interesante lo que comenta Capitán, y pues también se advierte una falta de conocimiento muy profundo respecto a la materia derivado de los encargados de realizar estas políticas públicas, ¿no? Políticas de seguridad, que pues están haciendo una revoltura con los términos de seguridad nacional, seguridad pública, seguridad ciudadana, y ya no saben qué atribuirle a qué concepto, ¿no? Entonces, Capitán, desde su punto de vista, ¿qué ajustes o cambios se requieren en las políticas de seguridad pública para que éstas sean más eficientes y eficaces? Sí, vamos a hablar aquí. Es muy importante recuperar la parte humana de los elementos policiales, de las compañeras y compañeros de las instituciones de seguridad pública, de las fiscalías, y que por mucho tiempo y de manera tradicional, también un aspecto muy importante ha sido el de la mujer en las instituciones, en todos los trabajos en nuestro país y en la vida social. Ha habido, digamos, no ha sido un crecimiento paulatino de manera aparejada con el varón. Entonces, creo que aquí se debe recuperar el concepto de igualdad de género entre hombres y mujeres, y particularmente en las instituciones de seguridad pública. Sí, debe haber oportunidades también para las mujeres, no obstante que sea un tema pues que sí se requiere, pero yo estoy seguro, y de hecho conozco muchas compañeras que tienen esta capacidad de que también pueden fortalecer los cuadros de mandos medios y mandos superiores en las instituciones de seguridad pública. Entonces, creo que aquí es una gran oportunidad para
pues para todos, para crecer en las instituciones de seguridad pública, dándoles oportunidad a las mujeres. Otro de los aspectos que, en mi opinión, se deben de fortalecer es el trato hacia todos los elementos de manera general. Deben tener un buen trato por parte de sus superiores y deben ser escuchados. Muchas veces los elementos de seguridad pública tienen algún problema y en ocasiones no son escuchados por sus superiores, por sus mandos medios, por sus mandos superiores. Y esto es muy, muy importante porque si tomamos en consideración las cargas de trabajo que ellos, a las cuales están ellos expuestos o están sometidos a unas cargas de trabajo amplias, el trabajo de seguridad pública conlleva a determinados riesgos, y más ahorita como lo vemos a través de los medios de información en las diversas entidades del país. Hay diversos enfrentamientos pues, con delincuentes y para esto pues el policía debe estar bien tanto física, psíquicamente, y debe tener un respaldo de parte de sus superiores, ¿sí? Tanto en lo personal como en su trabajo, en la parte oficial. Es decir, cuando ponen a disposición a una persona por la presunta comisión de algún delito, deben tener todo el respaldo institucional de sus superiores y de la institución que ellos representan. Es decir, deben tener los medios mínimos, como es una computadora, asesoría legal, lo más indispensable para que ellos puedan poner a disposición de manera correcta a las personas que están imputadas de algún delito, porque de lo contrario pues sucede lo que muchos penalistas han señalado como la puerta giratoria del sistema de justicia penal acusatorio, ¿sí? Que no están bien fundamentadas las puestas a disposición por parte de los elementos de la policía, y es ahí precisamente donde se da la oportunidad para que pues queden en libertad si hubo fallas en el debido proceso. Recordemos que constitucionalmente no puede haber ningún abuso, si algo no fue conforme a derecho, conforme al debido proceso, pues es nulo el procedimiento de fondo, ¿no? Entonces, pues en toda esta parte, en resumen, el respaldo institucional y de sus superiores, y sobre todo que los escuchen cuando tienen algún problema, que los apoyen, porque los elementos pues están ahí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y para ellos no hay días festivos, no hay vacaciones a veces, y mucho menos cuando, por ejemplo, vienen las fiestas decembrinas o época vacacional. Los elementos de seguridad pública es cuando más tienen trabajo, ¿sí? El fin de semana, que ni se diga, ¿no? Las ambulancias, los elementos de seguridad pública tienen muchísimo trabajo, entonces, pues sí se requiere todo este apoyo institucional y este respaldo de parte de sus superiores. Y consecuencia de todo esto que he mencionado, creo que es muy importante también seguir fortaleciendo toda la parte de profesionalización y capacitación en cuanto al debido proceso y por otra parte también todos los valores humanos que van a hacer o que van a dar ese cambio de paradigma de un profesional de la seguridad pública en un elemento de seguridad pública, pues que no está motivado por sus superiores. Y no estamos hablando aquí de cuánto gana, porque hay veces que en unas entidades tienen sueldos más elevados y no precisamente vemos elementos empoderados o que tengan conocimiento efectivo del debido proceso. Entonces, creo que deben tener una plataforma de conocimientos que les permitan realizar el debido proceso y realizar de manera profesional su trabajo. Y esto empieza desde la parte psíquica, desde la parte de fortalecimiento físico, es decir, desde la academia. En las academias de policía y las
como las Fuerzas Armadas, y vaya, en buena hora que precisamente la Guardia Nacional pretende o busca precisamente homologar estos criterios en las instituciones de seguridad civiles, y ojalá en buena hora esto se logre por el bien pues de todas las instituciones de seguridad y del país, de la seguridad de todos nosotros, porque precisamente en estas instituciones de seguridad de las Fuerzas Armadas, en las academias, en el colegio militar, en la Escuela Militar de Transmisiones y todo el sistema educativo militar, es donde se forman estos mexicanos que más allá de que no queramos desarrollarnos por algún beneficio personal o por siempre lo hacemos por estos valores que nos fueron infundados desde muchos desde niños. Anteriormente entrábamos a los 15 años a las Fuerzas Armadas y estos valores son los que precisamente se tienen que llevar a las academias estatales, a las academias municipales, que están precisamente y que los vemos en la Guardia Nacional, para que en un momento no muy lejano tengamos policías empoderados, profesionales, y que basen precisamente su trabajo en un bien común, en un amor a la camiseta, a la institución y en amor a nuestro país, que esto repercuta en un buen servicio a la ciudadanía y que estos índices o estas encuestas que hemos tenido en los últimos años de la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades de seguridad pública pueda recuperarse de manera paulatina, y este cambio de paradigma tan importante precisamente para que el Estado sea este garante de la seguridad, pero para esto pues se requiere de policías, mujeres y hombres profesionales que lleven a cabo el debido proceso, es decir, un conocimiento jurídico de todo lo que es su trabajo, fundado en materia jurídica bien, en conocimientos éticos, en fundamentos éticos, en principios institucionales que puedan dar la viabilidad a la seguridad que nuestro país requiere. Muchas gracias por su respuesta. En las últimas semanas han surgido una gran polémica respecto de este Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Por un lado están los que lo apoyan y por el otro lado, pues los que se oponen. Inclusive un juez otorgó una suspensión respecto de este tema, de este padrón. No obstante a ello, ¿usted cree que sea benéfico el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil para la seguridad? Capitán. Entendí la primera parte, muchas gracias, Gaby. Entendí la primera parte de la pregunta. Si me repites, por favor, la segunda parte. Sí. Básicamente, desde su punto de vista, ¿el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil es benéfico para la seguridad nacional? Ok, sí, ya me quedó clara. Muchas gracias por la pregunta. Y bueno, es una pregunta que está en boga y quienes aceptamos gustosamente comparecer y hablar sobre estos temas, pues estamos obligados a dar nuestro punto de vista también. Precisamente en una de mi tesis de licenciatura, yo hablo de una creación nacional de un registro nacional de huellas dactilares como política de fortalecimiento a la seguridad pública. Y bueno, esto sería todo un tema como para otra sesión, pero con mucho gusto voy a dar contestación. Entonces, dicho esta primera parte, creo que pudieran saber o adelantarse cuál sería mi respuesta. En varios países hay sistemas, o los estados y particularmente los gobiernos, específicamente las áreas de seguridad, tienen diversos registros. Aquí en México
está, bueno, el Registro Nacional de Población, que aun cuando constitucional y legalmente está establecido, que debe ser el ente que nos identifique, responsable de identificarnos, pues bueno, esta responsabilidad ha recaído en el INE. En el INE, y en ese sentido, pues el INE ya cuenta con diversas informaciones, como domicilio, fecha de nacimiento y varios datos, nuestras huellas, y lo que se requiere. Esta credencial para votar con fotografía. En el caso de particularmente del registro o del registro de telefonía o de este padrón que va a implementar estos 2 años, quiero recuperar aquí algunos antecedentes. En la administración 2006-2012 se planteó algo similar, sin llegar a lo mejor a una reforma o un decreto, pero ya a nivel legal existía esta parte, y se vio la necesidad precisamente de que hubiera un padrón nacional de telefonía, precisamente para saber pues, a qué persona corresponde cada uno de los teléfonos. Actualmente, y bueno, derivado también a esta desconfianza de la ciudadanía en las autoridades, particularmente las de seguridad pública, las fiscalías, pues ha sido cuestionado este decreto que tiene que ver pues con toda esta información que debe haber en un padrón nacional, donde todos los usuarios, todos quienes tenemos un teléfono, pues esté precisamente identificado ahí. Este padrón podría tener, la idea es que tenga muchos beneficios, que tenga información las autoridades de seguridad pública y saber si alguna persona está, ¿cómo se llama? Pudiera, bueno, a partir de estas informaciones, saber simplemente qué teléfono corresponde a cada persona. Si bien no sería son información, ¿cómo se llama? Que a nivel ya judicial, pues ya hay una vinculación directa, salvo prueba en contrario. ¿Sí? Entonces, dado los índices de inseguridad y de todas estas bandas criminales también de secuestro, de extorsión, que se han dado a partir de precisamente de teléfonos móviles. No sé si ustedes han recibido alguna llamada de extorsión, pero esto se ha estado dando mucho en los últimos días, en los últimos 2 o 3 años y en los últimos días. Entonces, ¿cómo se va a poder evitar esto si no tenemos siquiera conocimiento de quién corresponde X o Y teléfono? Pues creo que sí es muy importante este padrón para saber qué persona es la que está haciendo estas llamadas y quién es el usuario que está haciendo este tipo de llamadas. Evidentemente, por otra parte, hay quienes pues dicen que va más allá este padrón. Sin embargo, en mi opinión, pues yo lo dejaría en que es una información necesaria y que el Estado, como responsable de la seguridad, tiene la facultad también para implementar este tipo de medidas, más allá de que será la Suprema Corte y no yo quien diga si este padrón es constitucional o no, pero por el momento las autoridades de esta forma pues están haciendo su trabajo. Y como dice Tomás Day, en tema de políticas públicas, tanto lo que hagas como lo que no hagas, pues es como estás atendiendo un tema. Entonces, pues creo que la autoridad ha optado precisamente por crear este padrón y en buena hora. Aquí lo que yo pondría nada más, creo que un punto de vista muy importante que se debe considerar para el uso de este padrón y para la explotación, pues es que al igual que existe en el Sistema Nacional de Información, es decir, no cualquier servidor público puede tener el nivel de acceso a toda la información de este padrón,
y además todo este tipo de información queda registrada en una plataforma. Y como servidores públicos, pues, bueno, nosotros como abogados sabemos que si algún servidor público hace mal uso de esta información, pues tendrá consecuencias si estamos hablando de delitos. De acuerdo con la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de acuerdo con el Código Penal Federal, los códigos de las entidades y seguramente algunas leyes. Entonces, pues bueno, yo creo que en esta parte, pues sí debe haber estos niveles de acceso y se debe de tener este padrón para un uso profesional y verdaderamente para que el gobierno pueda implementar acciones de seguridad pública y saber quiénes están cometiendo, qué personas están cometiendo las conductas violentas o delictivas y no para otros usos. Entonces, yo todos como mexicanos queremos más seguridad y creo que debemos aquí, en este caso, pues hacer nuestro registro como lo están pidiendo. Si hay algunas personas que no están de acuerdo, bueno, pues la ley y la pluralidad, pues estamos en un estado de derecho donde precisamente pues quien esté o no de acuerdo, pues tiene recursos para manifestarlo. Pero yo creo que todos los ciudadanos deberíamos de hacer este registro para que pues las autoridades también sepan de dónde están surgiendo estas llamadas que afectan a toda la sociedad. Esta sería mi opinión. Sí, y bastante interesante lo que nos comenta, capitán, y es importante resaltar estas dos ópticas que se tienen, estas dos perspectivas, ¿no? Desde la óptica de los entes encargados de preservar, de difundir y ejercer la seguridad nacional, es por supuesto una herramienta bastante benéfica que va a facilitar en demasía las actividades, ¿no? Tanto para la identificación de los delincuentes, tanto como para la prevención del delito. Por otra parte, tenemos la óptica del ciudadano que ignora los temas de políticas criminales, de seguridad pública, de seguridad nacional, que tiene ese miedo, esa preocupación de que sus datos caigan en manos erróneas o de que incluso existe un incremento en otro tipo de delitos, como puede ser el robo de teléfonos celulares, ¿no? Porque si un delincuente se roba el teléfono de otra persona, este teléfono ya va a tener el registro de esta persona a la que le fue robado el teléfono. Por lo tanto, a quien se le va a atribuir de primera instancia la comisión de este delito va a ser al titular de la línea, no el delincuente como tal. Ya se va a abrir una investigación y pues se va a dar con el responsable final. Pero durante todo este tiempo, la persona a la que se le sustrajo el teléfono, pues va a pasar un tiempo bastante complicado pues en el Ministerio Público, incluso si se trata de un delito de prisión preventiva oficiosa, pues hasta va a estar privado de su vida temporalmente y esto pues sí es una consecuencia un tanto grave para la sociedad. ¿Usted qué opina al respecto, capitán, en este supuesto que le acabo de mencionar, donde se le sustraiga el teléfono a una persona para cometer un delito de extorsión, por ejemplo? Sí, pues esto tendrá que ser motivo precisamente de las autoridades de los ministerios públicos, de los fiscales, de las policías de investigación y de las policías, quienes el Ministerio Público se auxilia para hacer una investigación de esta naturaleza. Pero de entrada, creo que si el teléfono no corresponde a la persona a la persona que les ha encontrado el teléfono, pues desde ahí ya tenemos un indicio, ¿no? Tendría que la investigación versar precisamente de dónde o cómo es que esta persona se hizo este teléfono cuando está a nombre de otra persona, ¿no? Probablemente es algún familiar que se lo prestó o el supuesto que mencionabas, Antonio, de que lo tiene de manera ilícita en su poder, etcétera, pero precisamente pues tendría que la investigación arrojar todos este tipo de datos para que pueda haber certeza de lo que está sucediendo, de que quién o quiénes están cometiendo este hecho delictivo, o precisamente, o incluso hablemos de una concurrencia de delitos, ¿no? El robo del teléfono más el delito que es por el que llegó a la agencia del Ministerio Público. Entonces, eso sería. Sí, exactamente. Y en este supuesto creo que también sería bueno fomentar a la ciudadanía que en el momento que se le
se le robe el teléfono, también se sienta con la obligación de acudir al Ministerio Público y presentar su acta. Bueno, primero, obviamente, presentar la denuncia del robo, pero también que haya algo que acredite que su teléfono fue, pues que no está en su posesión, ¿no? Para que quepa también esa posibilidad de que se puede cometer un delito en su nombre sin que él tenga conocimiento, ¿no? Que digo, también aquí desde la óptica criminal se puede utilizar de manera bastante provechosa, pero también lo podemos dejar ese tema para una próxima transmisión, capitán. Y pues bueno, hasta aquí llegamos con la transmisión del día de hoy, con nuestro segundo capítulo de la segunda temporada de Visión Juvenil sobre Derecho. Y fue un placer estar con ustedes. Tony, disculpa que te interrumpa. Nos hicieron llegar, capitán, una pregunta que me parece muy atinada, muy importante, y sobre todo porque gira en torno a una controversia que ha surgido este padrón. Sobre este padrón, mejor dicho, de usuarios de telefonía móvil. Básicamente la pregunta es, Sí. leo textualmente, con el uso del Padrón Nacional de Usuarios Móviles, se viola la presunción de inocencia al tener a las personas ya como culpables de un delito que no necesariamente ellos cometieron. ¿Me podría repetir? Se cortó un poquito el audio y no alcancé a escuchar de manera integral. Sí. Por favor. Sí, nos preguntan básicamente que si con esta situación que manejaba Tony de la violación, bueno, del que se roben un celular y después, ¿sí me escuchan? Creo que se está, capitán, ¿sí me escuchan? Sí, Sí. sí. Con respecto a esta situación que manejaba Tony en el supuesto de que roben el celular y hagan un mal uso de mi celular, al final de cuentas lo usen para cometer actos delictivos. ¿Se estaría violando la presunción de inocencia? En este sentido, porque la autoridad tendría como responsable a mí directamente diciendo, sabes que tú cometiste este delito. Ok, a ver, sí, sí, o sea, las personas que tenemos un teléfono, tenemos la obligación de hacer este registro. Y esto entiendo que es, pues, la práctica y las recomendaciones posteriores también de la autoridad, todo lo que no se dice en el decreto, pues tendrá que ir fluyendo. Seguramente, actualmente, varias de las fiscalías de las entidades federativas permiten la denuncia digital y, bueno, casi en tiempo real estamos en la era digital donde los jóvenes y casi todas las personas y quienes no, pues bueno, pueden auxiliarse de una persona que use todos estos medios digitales, pero casi en tiempo real podríamos hacer la denuncia. Esto es como cuando nos roban un vehículo, se roban un vehículo que ya sea que está estacionado y te das cuenta que lo puedes saber si está en algún corralón o algo, ver si estaba mal estacionado. Si esto no es así, Capitán, capitán. Capitán, ¿nos escucha? Pues bueno, lamentablemente ciertas ocasiones, pues debido a fallas ajenas a las... Ah, no, parece ser que ya se reconectó. Me retracto, continuamos.
Tiene desactivado su audio, capitán. Creo que aquí uno de los puntos centrales es el reporte de manera inmediata por cualquier medio, ya sea los medios que las fiscalías ponen a nuestra disposición, que creo que podría ser por medios digitales, a través incluso de vehículos, pues puede ser también a través de una llamada, ¿no? Entonces, la obligación que tendríamos es de reportar el teléfono de inmediato, ¿no? Cualquier pérdida o robo del mismo. Y pues no considero que la presunción de inocencia es una figura, ¿cómo se llama? Es una figura jurídica que está en favor de todos los ciudadanos. Cuando puede ser señalado incluso de una falta administrativa, de un delito, todos gozamos de esa presunción de inocencia. ¿Qué quiere decir la presunción de inocencia? Que ninguna persona puede ser señalada por que cometió algún delito, por eso se dice presunto indiciado, indiciado, y cuando ya después, según el proceso, luego es imputado, y así sucesivamente, pero en ningún momento se le tiene que llamar a una persona delincuente, de acuerdo con el sistema de justicia penal acusatorio. Entonces, la presunción de inocencia, pues, significa que todos los mexicanos debemos de gozar de ella, y las autoridades, pues, son las, como lo dice la Constitución, son las que tienen que promover, impulsar y respetar en primer término, pues, esta figura, ¿no? Porque yo como ciudadano, pues, ¿cómo garantizo? Es la autoridad, ¿no? La que al tener la interacción con un ciudadano, pues debe de presumirlo inocente, aun cuando lo esté viendo que está cometiendo el delito. Si caemos en el absurdo, bueno, pero es la ley la que, y será todo el proceso, y será un juez con base en las pruebas quien determine si es o no culpable. Pero antes no, ni siquiera el Ministerio Público, ni policía, ni nadie podría decir que una persona pues, es culpable de nada. Así es. Gracias, capitán, por contestar esta pregunta que surgió de improviso, y sobre todo por hacernos esta aclaración. Me parece Gracias. muy óptima, y sobre todo porque al final de cuentas el objetivo de este programa es informar. No obstante a ello, me permito hacer una pequeña breviario, en el sentido de que dentro del equipo en la mira, hoy tenemos a una cumpleañera, que es Angélica Mendoza. Ella se hace cargo del resumen de noticias, y hoy cumple años. Angélica, felicidades. Deseamos todo el equipo en la mira que te la estés pasando muy bien. Y bueno, regresando al tema que hoy nos atañe, disculpe por este pequeño breviario. Muchas gracias por estar aquí. Levi, te cedo el uso de la voz. Muchas gracias, Gaby. Capitán, de verdad un verdadero gusto tenerlo aquí con nosotros, por ilustrarnos respecto a este tema bastante importante y por también aclarar estas dudas que tiene mucha parte de la población, de qué se va a hacer con sus datos, de que nos van a estar espiando, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas todo es cuestión de seguridad nacional. Es para tener para ofrecer una mejor calidad de seguridad a la población y prevenir la comisión de delitos y tener un registro de quiénes son los titulares de las líneas, para así también poder acceder más fácilmente a los delincuentes, en caso de que sea el titular el que esté extorsionando a través de su teléfono. Es difícil que lo haga, ¿no? Pero bueno, a todos nuestros seguidores, no se olviden que mañana, domingo, transmitiremos en punto de las 9 de la noche nuestra sección En la Mira, en la cual tenemos como invitado a Isaac Alonso Garduño Becerril, en el cual abordaremos el tema Jóvenes contra la Violencia en México. Capitán, le agradezco nuevamente y tiene las puertas abiertas a esta sección de Visión Juvenil sobre el Derecho y a todo el programa de En la Mira en general. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Al contrario, muchísimas gracias al programa En la Mira, y a seguir adelante. Es para mí muy satisfactorio y es un honor encontrarme con jóvenes abogados que impulsan el derecho, como Gabriela Espinosa y Carlos Antonio Rom. Es un honor y es un verdadero gusto conocerles,
y les auguro mucho éxito en este programa que sirve mucho a la sociedad para informar y para fortalecer el Estado de Derecho en México, que precisamente es uno de los pilares de la sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, capitán. De verdad, estamos muy agradecidos con usted por tomarse el tiempo de estar aquí hoy. Es un honor tenerlo, no solamente por la trayectoria docente, profesional, académica, sino también porque sabemos muy bien a nivel personal quién es usted y siempre nos ha brindado su apoyo. En este sentido, muchas gracias a todos, muchas gracias, capitán, y no se olviden de ver nuestro próximo programa el próximo sábado y de seguir todas nuestras redes sociales. Estamos como en La Mira 100. Muchas gracias a todos. Nos vemos.